En este video vamos a hablar sobre un concepto bastante versátil de JavaScript, el Spread Operator. Sí, esos tres puntitos que probablemente ya has visto en más de un bloque de código. Este operador puede ayudarte a manipular tus datos de manera mucho más eficiente y hasta elegante. Por ejemplo, nos puede ser útil para manipular arrays o objetos, ya que nos permite copiarlos o combinarlos de una manera bastante sencilla. Pero no solo se limita a eso, así es que acompáñame para descubrir qué es, cómo funciona y varios ejemplos prácticos para que aprendas a utilizarlo y así lo puedas implementar en tus proyectos y trabajes de una forma más eficiente. Yo soy Andrés, empecemos. El Spread Operator nos permite expandir o desempaquetar elementos de un array o propiedades de un objeto. Es una herramienta muy útil para copiar, combinar o modificar propiedades de objetos o arrays de manera limpia y eficiente sin modificar los originales. También puede ser útil para enviar múltiples parámetros a una función de una forma bastante práctica, sobre todo cuando tienes un array de valores y quieres que cada elemento se pase como un argumento independiente. También puede ser útil para funciones con un número variable de parámetros, pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo punto por punto con sus respectivos ejemplos, así es que vamos de una vez con los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo, es bastante simple y es cómo copiar un array con el Spread Operator, ¿ok? Simplemente necesitamos un array que queramos copiar y lo asignamos a una nueva variable de esta forma, const copy igual a un array, ¿ok? Vacío, y dentro usamos el Spread Operator, o sea los tres puntitos, y el array que queramos copiar, que en este caso es nums. Esto básicamente lo que va a hacer es recorrer el array e ir enviando uno por uno todos los elementos de dicho array. Entonces tenemos un console log del nuevo array, que en este caso es copy, guardamos y ejecutamos el archivo. Y como podemos ver, el array copy es exactamente igual al array nums. Y así podemos tener una copia independiente de un array al cual podemos modificar sin afectar el array original. Porque como ya sabrán, si copiamos un array de esta forma, por ejemplo, y ahora a ese nums2 le agregamos un nuevo valor, podríamos creer que solamente nums2 se vio afectado, pero no. Si hacemos un console log de nums, que es el array original, y ejecutamos el archivo, vamos a ver que a pesar de no haber hecho el push en ese array, se vio afectado, cosa que no pasa si copiamos el array de esta forma. Esto pasa porque los arrays son valores de referencia. Si no saben qué significa eso, pueden ver este short que les voy a dejar aquí, en donde lo explico rápidamente. Pero bueno, al copiar el array de esta forma, no estamos copiándolo literalmente, sino que estamos creando uno nuevo basándonos en el original, por lo que si decidimos modificar el de la copia haciendo esto, y hacemos un console log del array original y ejecutamos el archivo, vemos que no se ve alterado, pero si hacemos un console log del copy, sí lo tenemos modificado. Pasemos al siguiente ejemplo. Otra acción que nos permite realizar el Spread Operator es combinar dos o más arrays. Para ello simplemente creamos una variable y de nuevo lo asignamos a un array vacío en el que vamos a usar el Spread Operator sobre cada uno de los arrays que queremos combinar. En este caso serían nums y nums2. Entonces usamos los tres puntos nums, tres puntos nums2. Hacemos un console log del result, ejecutamos y como vemos ahora el nuevo array result es una combinación tanto de nums como de nums2. El Spread Operator también nos permite insertar nuevos elementos en cualquier posición de un array. Así es que si por ejemplo creamos otro array que tenga esta forma 0, 4 y en el medio usamos el Spread Operator con el array nums, vamos a tener como resultado un array que vaya del 0 al 1, al 2, al 3 y al 4. Limpiamos esto, ejecutamos el archivo y como podemos ver mezclamos el array nums con nuestro nuevo array insertándolo en el medio del array. La posición en donde queramos insertar el nuevo array la verdad es que da igual, lo podemos hacer en donde más nos convenga. También podemos combinar el Spread Operator junto con el Object Structuring para capturar los elementos restantes de un array que ya no queramos dividir individualmente, por así decirlo. Por ejemplo, creamos un array en el que vamos a dividir el número 1 y el número 2 como variables por aparte. Entonces le podemos poner num1, num2 y después de aquí ya no necesitamos nada más, digamos. Entonces el resto lo podemos enviar de esta forma. Rest. Estos valores los vamos a tomar del array de num. Entonces de esta forma tenemos una variable llamada num1 que va a tener el valor de 1. Una variable num2 que va a tener el valor de 2, porque es la segunda posición, puede ser el valor que sea. Y vamos a tener un array con el resto de elementos, que en este caso serían 3, 4 y 5.
Ejecutamos el archivo y como vemos tenemos 1, 2 que son las variables que tomamos individualmente y el resto en un array. Esto aplica exactamente igual para hacer destructuring de objetos, no solamente con arrays. Ahora hablemos un poco de cómo usar este operador en objetos. De forma similar a los arrays, podemos copiar las propiedades de un objeto o combinarlas con otros. Por ejemplo, tenemos un objeto persona y un objeto dirección. Si quisiéramos crear un objeto completo con esas dos partes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le podemos poner, no sé, user, que sea igual a un objeto que tenga los valores de persona y los valores de dirección o address. Y de esa forma podemos tener un objeto más completo uniendo dos objetos individuales, y como podemos ver es prácticamente lo mismo a como lo implementamos en los arrays. Entonces hacemos un console log de user, ejecutamos y ahora tenemos este objeto con nombre, edad, ciudad y país. Algo que también nos permite hacer el Spread Operator es crear un objeto completamente nuevo a partir de otro, pero modificando algunas de sus propiedades. Entonces, por ejemplo, si tenemos este objeto user y queremos crear uno a partir de este, modificando, qué sé yo, su ciudad, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. New user igual a un objeto en el que vamos a usar el spread operator sobre user, ¿ok? Y ahora enviamos los datos que queremos modificar. En este caso queríamos modificar la ciudad, entonces le ponemos city, dos puntos, y que ahora sea de Alajuela. Hacemos un console log, user, ejecutamos. Y como vemos, ahora tenemos al user Ana, pero con el dato de la ciudad modificado. Si quisiéramos modificar, por ejemplo, también su edad, podemos hacer esto, age, puntos, y ahora es de 30. Guardamos, ejecutamos. Como vemos, ahora Ana tiene 30 años y es de la ciudad de Alajuela. Noten que primero se envía el objeto con el spread operator y después los datos que queremos cambiar. El orden en realidad, como ven, es irrelevante. Esto es obligatorio, primero hay que enviar el objeto y luego los datos que queremos cambiar, pero el orden de los datos, como ven, es irrelevante, ya que edad está antes que ciudad en el objeto original, pero aquí lo modificamos al revés, primero la ciudad y luego el objeto. Pero eso no tiene ninguna diferencia en el orden del objeto, porque al final sigue siendo primero la edad y luego la ciudad, aunque los datos se modificaron correctamente. Ahora hablemos un poco sobre cómo usar el Spread Operator en funciones, ¿ok? El primer ejemplo va a consistir en una función de suma en la que va a recibir tres valores, A, B y C. Y esta función nos va a devolver la suma de sus tres valores, A más B más C. Entonces, podríamos usar el Spread Operator de la siguiente manera. Sabemos que nuestro array tiene tres valores, entonces simplemente llamamos a la función suma y en lugar de hacer nums 0, nums 1 y nums 2 para enviar cada uno de esos tres valores, lo que podemos hacer es usar el Spread Operator, entonces los tres puntos y num. Esto va a hacer que envíe cada uno de los valores por aparte como realmente los está esperando la función. Entonces, si esto lo metemos en un console log y lo ejecutamos, vamos a ver que vamos a tener la suma tal y como la esperábamos. Detalles que deberían de tener en cuenta si estamos usando el Spread Operator de esta manera. Si el array tiene más de 3 valores, que son los que espera la función suma, por ejemplo 4 y 5, y ejecutamos la función, el código se va a ejecutar de manera correcta, pero va a ignorar los otros dos valores, ¿ok? Para que lo tengan presente. En caso contrario, si tuviera menos, pues esto es lo que va a pasar. Vamos a tener un error porque la función está esperando tres valores, pero este último está indefinido, por eso es que tenemos un not a number. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle de la cantidad de valores que espera la función y la cantidad de valores que va a enviar el array puede afectar el resultado de la función. Si quisiéramos crear una función con un número indefinido de parámetros, o sea que no sabemos si nosotros quisiéramos crear unos valores puede recibir o queremos recibirlos todos sin que sobren o falten parámetros, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Creamos una función, para este ejemplo la función va a sumar todos los valores que recibamos, entonces le podemos poner sum all y aquí es donde está el truco. Utilizamos los tres puntos y el nombre que nosotros queramos, que en este caso pues voy a ponerle nums porque vamos a sumar números, ¿ok? Ojo, un detallito a tener en cuenta es que esto en realidad se llama rest parameter, ¿ok? Y básicamente así podemos recibir la cantidad de parámetros que nosotros queramos. Por si se lo están preguntando, este nums dentro de la función es un array, ¿ok? Entonces de hecho, si hacemos un console log de nums
Y aquí afuera llamamos a la función, sumo y le enviamos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Guardamos y ejecutamos. Como podemos ver, lo que nos imprime es un array. Entonces, volviendo a la idea original de sumar todos los valores que nos envíen, lo que vamos a hacer es un return de nums. Y ya que es un array, lo que podemos hacer es un reduce. ¿Ok? Que por si no saben qué es reduce, tengo un video explicando esta y muchas otras funciones que le podemos aplicar a los arrays para manipularlos de una forma más profesional, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si les interesa, pueden ir a verlo. Continuamos entonces. A reduce le enviamos un callback que va a recibir un valor previo que le podemos poner total, coma, el elemento actual del array que puede ser num. Y queremos que devuelva ese total más el número actual, coma 0, que va a ser el valor con el que total va a iniciar. Entonces ahora simplemente si rodeamos esto en un console log y ejecutamos el archivo, vamos a tener la suma de todos los valores enviados, que en este caso sería 15. Ahora, si lo que queremos es enviar todos los valores de un array, como por ejemplo este, lo que tenemos que hacer es volver a usar el spread operator aquí, values, y esto, como vemos, son más parámetros que 5. Igual va a funcionar. Lo ejecutamos y tenemos el resultado. La suma de todos los valores de este array es 322. Y bueno, gente, hasta aquí voy a llegar con el tema del spread operator. Y como pueden ver, es una herramienta bastante útil tanto para manipular de una forma más rápida y eficiente tanto arrays como objetos, así como para tener un código más limpio. Si quieren seguir viendo más videos de este estilo sobre diferentes funciones, guías o trucos a la hora de desarrollar, les recomiendo este video. Cualquier duda, comentario, recomendación o incluso corrección que me quieran dar, lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima.